Buenas tardes. Continuando con el curso precongreso en este Endonorte Piura 2025. Soy el doctor James Rejas, soy endocrinólogo aquí en Piura. Agradezco al doctor Roca por la invitación a participar de este evento que realmente es muy bonito y que estoy seguro que ustedes van a aprender muchísimo acá de los temas que se están revisando. Ahora tengo la oportunidad y el honor de presentar también a un doctor muy conocido por ustedes aquí en la ciudad de Piura, el doctor Rolando Vargas, que es director médico del Instituto Soy Diabético, profesor principal de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Piura y que ha hecho un diplomado en pie diabético en la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Él nos va a disertar el tema de insulinoterapia en diabetes gestacional, cómo y cuándo tratar. Adelante, doctor, bienvenido. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, gracias a la sociedad por la invitación, gracias a Jesús Roca por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes, participar en una actividad de Piura y siempre recordando nuestra ciudad, los paisajes bellos que tiene Piura. Y como ya nos acercamos al 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, un recordatorio de cuando salíamos por las calles de Piura a hacer que tomen conciencia antes del COVID con toda la gente. Esperemos algún día volver a retomar estas actividades. No tengo ningún conflicto de interés, así que por si acaso. Y este es el temario. Comenzamos a hablar de ver la relación de la diabetes con la gestación recién en el siglo XIX. En ese entonces, recuerden, no había ninguna medicina para la diabetes, ya por ahí se estaba hablando de la dieta. Y lógicamente la mayoría que hacía diabetes no salía gestando. Y las pocas que gestaban tenía muchas veces pérdidas fetales o la misma gestante fallecía. Entonces era una cosa rara ver diabetes y gestación. Actualmente vemos diabéticas que están inclusive en diálisis. Ese es el gran avance que se ha logrado en el campo de la diabetes, la obstetricia. Y ya en el siglo XVIII en Berlín un médico hizo una tesis de diabetes gestacional con un solo caso. Y por el año también fines del siglo XIX se recopilaron unos casos de diabetes en una reunión de la Sociedad Obstetricia en Londres y se hablaba que la mortalidad materno-fetal era alta. Y antes de que llegara la insulina, pocas mujeres diabéticas llegaban a la edad gestacional, sobre todo diabéticas tipo 1, pues. Antes de 1922 se reportaban menos de 100 embarazos en mujeres diabéticas y lo más probable es que estas mujeres tuvieran diabetes tipo 1 y no tipo 2. Miren, esta es la historia de la insulina. Recién tenemos insulina desde el año 22 y durante 32 años fue el único fármaco que tuvimos. Ya las insulinas humanas empiezan por el año 1980, los análogos de acción rápida por el 2000, un poco más adelante los análogos basales de insulina. Por eso, hasta hace unas 5 décadas, los médicos por lo general aconsejaban a las gestantes, a las diabéticas no gestar por el riesgo de que perdieran al niño o les afectara a ella. Se logra un gran avance cuando se entiende por qué sucedían todos estos eventos. Porque recién se entiende que el kit del asunto estaba en mejorar el nivel de glucosa plasmática materna, porque eso se reflejaba en el feto. Entonces viene ya un poco más mejores éxitos en mortalidad y ya se tienen también más equipos para medir la glucosa, los glucómetros, y es más fácil hacer una glicosilada y ahí comienzan a aparecer los equipos de automonitoreo de la glucosa. Cuando se comience ya a entender la fisiopatología del embarazo que se complica con la diabetes y que los programas de manejo ya han permitido alcanzar una normoglicemia a través de la gestación, se comienzan a bajar las tasas de mortalidad perinatal
y se llega al nivel que se tiene en la población general. Claro, esto generalmente son centros especializados. Priscilla White fue una médico estadounidense que se dedicó mucho a lo que era la gestación y la diabetes. Inclusive elaboró su clasificación que empleamos muchas veces y ayudó mucho también a comprender este campo de la diabetes y la gestación. Ya por los años 50 se comienza a hablar de diabetes gestacional. Todavía no tenía claro qué era este tema, pero sí ya se comienza a dar ese nombre a un cuadro transitorio que se daba en el embarazo y cuando terminaba el embarazo ya se desaparecía. Y las probabilidades de que se afecte a los niños también ya se va entendiendo mejor, ¿no? Porque ya se entiende que es un proceso que no es igual que se da en las que ya son diabéticas pregestacionales. Más o menos por los años 60, un belga, Dr. Hedt, ya hizo ver la relación de la hiperglicemia con el pronóstico materno-fetal. Y esto llevó a un estudio clásico que es el estudio de O'Sullivan-Mahan, y que enfatizó los criterios de diagnóstico y tratamiento. Ese fue el primer criterio de diagnóstico y tratamiento que empleamos por muchos años y que inclusive aún se usa. Siempre recordar a la Madre Teresa de Calcuta por sus grandes enseñanzas. Entonces, la diabetes gestacional es un estado de intolerancia a los carbohidratos que se da en el embarazo. Tiene diferentes grados de severidad y lo detectamos en este estado de gestación. Cuando termina la gestación también desaparece. ¿Por qué tiene importancia? Porque afecta a la madre y afecta al niño y le da riesgo, sobre todo al feto, ¿no? Entonces, en relación con la gestación, tenemos dos situaciones. Que la gestante ya sepa que es diabética, tipo 1 o tipo 2. Eso se llama diabetes pregestacional. O que una gestante vaya a sus chequeos con factores de riesgo, sin factores de riesgo, y que al hacerse el screening, que ya se está volviendo una rutina en muchos centros, lamentablemente en nuestro país no, y le diagnostiquen diabetes gestacional, que se va a confirmar cuando termina la gestación, porque si al terminar la gestación no desaparece, fue una diabetes que ya la tenía, que no se había detectado. Y miren ustedes, en las clasificaciones de diabetes, siempre diabetes gestacional, a pesar de que es un estado de intolerancia a la glucosa, siempre tiene un acápite aparte por el riesgo materno y fetal. Entonces, este estado de intolerancia interesa no solamente por el riesgo, sino porque muchas de estas mujeres que hacen diabetes durante el embarazo, pasado el embarazo, años después, si no se toma una prevención o no se le hace un seguimiento, muchas de ellas van a ser diabéticas definitivas. Igual el niño, si no se trata adecuadamente, su riesgo de ser diabético va a ser alto. Entonces, este no es un estado de déficit de insulina, es un estado de resistencia a la insulina, y la resistencia le dan las hormonas placentarias. Y acá tenemos muchas hormonas que intervienen. Antes hablábamos del lactógeno placentario humano, ahora se llama somatotropina coriónica humana. Tenemos también los estrógenos, la progesterona, hasta la misma prolactina juegan un rol en esta resistencia a la insulina. La prevalencia es muy variable, depende de la etnia, depende de la edad, pero afecta más o menos al 3 al 10% de personas. Si nosotros fuéramos a buscar en las estadísticas de los hospitales para hacer un estudio retrospectivo, vamos a encontrar que casi no hay diagnósticos de diabetes gestacional en nuestro país. No se hace screening, entonces no se busca, porque el diabetes gestacional hay que buscarla. No va a aparecer con el sello. No tenemos que nosotros hacer la búsqueda, sobre todo en las que tienen factores de riesgo. Y en otros países ya se ha vuelto una rutina, todo le hacen. Entonces, en las últimas décadas, la diabetes gestacional ha crecido en todo el mundo.
Y la prevalencia varía, depende de la etnia, depende de la edad, depende de los grupos que son estudiados. También de la edad, cuanto más joven es la gestante, la prevalencia es más baja, y cuando es mayor, la prevalencia es más alta. Y el 5% de embarazo de mujeres diabéticas termina en muerte recién nacido frente al 1.5% de mujeres sin diabetes. Entonces, a veces recién pensamos que la paciente ha tenido diabetes gestacional cuando nos informan que ha habido una muerte intrauterina o una muerte perinatal, o que había un niño macrosómico con distocia en el parto. Entonces, ahí recién pensamos, pudo haber tenido, pero ya pasó el momento del diagnóstico. Entonces, tenemos que tener esta actitud de buscarlo. Hace muchos años, tal vez 10, 12, hicimos acá en Piura 3 cursos, no charlas, sino cursos de diabetes gestacional. El doctor Mario Subiati y la gente del Hospital Bartolomé nos apoyó mucho, pero lamentablemente no había mucho público para estos cursos. Entonces ya pasó un año y un residente de ginecología se entera y me dice, doctor, haga otro. Ya me cansé, le dije. Pero sí se necesita esto. O sea, entendamos una cosa, si queremos saber cuánto es nuestra población, tenemos que buscarlo. Porque no tenemos un dato fidedigno de nuestra población. Creo que hace muchísimos años en San Bartolomé el doctor Pacora hizo un estudio, pero después no tenemos mucho. No sé si a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ya se han hecho estudios, pero la diabetes gestacional no da muchos síntomas, hay que buscarlos. Y el otro problema que tenemos es que no hay un criterio de diagnóstico. ¿Cómo la diagnosticamos? Desde el test de O'Sullivan han aparecido varias propuestas, pero no hay una que sea aceptada por todos universalmente. Entonces unos usan un criterio, otros usan otro criterio, y ese es uno de los puntos débiles de este tema. Entonces tenemos bastantes criterios diagnósticos y las cifras también varían. Hay evaluaciones con 2 tomas, hay evaluaciones con 3 tomas de glucosa, con diferentes tipos de carga de glucosa. Entonces ahí se vuelve todo un dilema. ¿Qué criterio tomar para hacer un diagnóstico? Pero hay que estudiarlo. Inclusive hace muchos años yo recuerdo que Carlos Monjoy en Chiclayo creó unos criterios que eran muy buenos. Lástima que no llegó a publicarlos. Entonces esta es una estrategia de un solo paso, con una carga de 75 gramos. O sea, no hay un screening previo, sino a todos se le somete a este estudio, ¿no? Se les da su carga y se les miden ayunas 1 hora y 2 horas. Y esto es estrategia de 2 pasos. Se le hace primero un screening y algunos que pasan el screening van ya al estudio definitivo. Entonces es uno de los puntos débiles que tenemos en la diabetes gestacional. Cuanto al tratamiento con insulina, cuando a una mujer se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional, hay que someterla a un tratamiento dietético, hay que enseñarle a medir la glucosa, porque tiene que medirse mínimo 4 o 5 veces al día. Ahora, y claro, ahora con los monitores continuos de glucosa eso se ha facilitado, pero un monitor está más o menos 260 soles en nuestro país, creo que el más económico, y dura 15 días, o sea, al mes son 520 soles, por 9 meses, 8 meses son 4.000 soles. Entonces, lamentablemente las instituciones no dan estos monitores, el paciente tiene que comprarlo, tu glucómetro. Entonces eso a veces dificulta la buena evaluación, porque hemos dicho que el problema está en alcanzar un buen control de la glucosa. Si alcanzamos el buen control de la glucosa materna, eso se refleja en el niño probablemente va a tener una buena gestación y un buen parto, igual a madre. Entonces se ha demostrado que el nivel de glucosa postprandial materna es la variable más importante que influye en el riesgo posterior de macrosomía neonatal, que es uno de los problemas. Entonces, ver cuánto tiene la madre de glucosa todo el día, ese es el objetivo. Cuando yo trabajaba en Cayetano Heredia, yo casi me veía todas las diabetes gestacionales y lo primero que hacía era educarla en cuanto a dieta, educarla en cuanto a autocontrol.
El problema es que no todos a veces tenían para comprar su glucómetro y las cintas. Y luego, si iba a usar insulina, había que educarla también, ¿no? Y darle un control seguido. Yo la citaba cada 15 días hasta la semana 32, y de la semana 32 a la semana hasta el parto le daba un turno extra, porque para seguirlos en un hospital hay que darles turnos extra, porque si esperamos que saque turno, nunca va a llegar con nosotros, llega una consulta, después a la otra ya no se pierde. Entonces, a estos pacientes hay que darles facilidades, los hospitales deberían darle facilidades para que puedan tener acceso a un buen control. Se recomienda cada 15 días. Yo hasta la semana 32 los veía cada 15 días, luego en adelante hasta que haya luz semanal. Después del periodo de organogénesis, que generalmente son las 7 primeras semanas de gestación, a veces dicen hasta la 10ª, la hiperglicemia materna interfiere con el crecimiento y desarrollo fetal normal durante el segundo y tercer trimestre. O sea, si queremos que el niño crezca bien, desarrolle bien, no haga macrosomía, no haga hiperinsulinismo, desarrolle bien sus pulmones, tenemos que controlar bien la glucosa de la madre. Primero con dieta, y si en 15 días no alcanza objetivos, y acá los objetivos si son bien estrictos, tenemos que ya pasar la insulina. Actualmente ya se usa fármacos orales, se usa metformina, se usa gliburide, pero bueno, en eso sí yo no tengo mayormente experiencia, pero sí ya se está usando hace muchos años. El insulinismo fetal causa macrosomía y también puede hacer que no madure bien sus pulmones. Bueno, ahora ya que hay surfactante en los centros, ya se hace más fácil. ¿Cuánto a las insulinas? Otro punto importante, estas personas que hacen diabetes gestacional deben ser referidas a un nivel al hospital o al centro de salud más alto de la región. Ya no pueden manejarse en centros de salud. Y es importante que el médico que la diagnostique la derive. Acá tienen ustedes las insulinas rápidas y sus análogos, Lispro, Glulicina y Aspar. Los tres se pueden usar en diabetes gestacional y en general en diabetes y gestación. Después tenemos las intermedias, la insulina N y sus análogos. De esas, la que se recomienda, que tiene más estudio, más soporte, son Glargina y Detemir. Y en cuanto a las antiguas, la R y la N, que todavía se usan en el hospital y son las que tienen más reportes, también se siguen usando. Pero actualmente se prefieren los análogos, porque el objetivo es controlar la glucosa en las 2 primeras horas de post-ingesta. Y las que tienen efecto más rápido post-aplicación de la insulina es la insulina, los análogos. Tenemos las mixtas, pero las mixtas no se usan en gestación. Y tienen los tiempos de acción, cuando empiezan, cuando termina más o menos. Y ahí tienen ustedes la insulina N, ¿no?, que la usamos, y a veces la usamos 2 o 3 veces cuando no hay otra cosa, porque también no está bien decirle a un paciente que vaya a un hospital: oye, cómprate una insulina que no hay acá, porque si tenemos algo, por lo menos hay que ofrecerle. Ahora, si quiere comprarlo por su propia voluntad, es así. Pero la insulina N no cubre 24 horas, o sea, como basal tenemos que darla mínimo 2 veces. Podemos usarla hasta 3 veces al día. Y los análogos, tenemos diferentes análogos: la Glargina 100, la Glargina 300, el Detemir, y también tenemos Degludec. Entonces, de esas, lo que está más recomendado es Glargina y Detemir. Con Degludec no he visto mayor recomendaciones, no sé si se usará. Entonces, ahí tienen comparadas todas las insulinas de efecto prolongado, la mamá, que es la N, y los análogos de la N, que tienen diferente tiempo de duración. Y cuando vemos la comparación de estas insulinas, miren ustedes, la NPH hace un pico, por eso ya preferimos los análogos que son más parejitos, hacen bien su basal. Y ahí tienen en cuanto a la insulina R,
tiene un inicio tardío, por eso la Lispro o cualquiera de los ultra rápidos se prefiere. Empieza casi a las 2 horas, ya a las 2 horas nosotros tenemos que tener controlada la glucosa. Y tiene una duración de 6 horas, puede ser las hipoglicemias tardías. Entonces, todos los análogos, Lispro, glucina y Aspart tienen más o menos el mismo perfil. A la hora ya están haciendo pico y a las 4 horas prácticamente ya desaparecieron. Y miren ustedes ahí las comparaciones de la R y de la Lispro, ¿no? Se ve clara la ventaja de la Lispro, porque nosotros queremos un efecto inmediato para que a la hora y a las 2 horas la glucosa no pase, no se eleve mucho. Y cuando creamos los pulsos con Lispro también son pulsos rápidos, sube y baja rápido. Entonces eso es lo que queremos, sobre todo en este estado que es la diabetes gestacional. Ahora, ¿qué dosis usar? Hay que empezar, no hay una fórmula mágica. La insulinoterapia es al tanteo y al error. Porque hay sugerencias de dosis, pero eso varía. Pero podemos empezar con 0,2 o con 0,1 y estas pacientes hay que seguirlas y ellas tienen que traer sus anotaciones. Ahora, si tiene también su monitor continuo de glucosa, es mejor. Entonces, multiplicamos el peso, si vamos por 0,1 o 0,2 y lo dividimos 50% con un basal y 50% con insulina ultra rápida en 2 o 3 bolos. Ahí tiene un ejemplo más o menos, pero puede variar también. Las bombas de insulina se usan en gestación, sobre todo en los altos riesgos, pero en nuestro país eso casi no se usa. Yo tuve la suerte de usar bombas, pero cuando hice mi residencia en el Hospital Almenara, pero de ahí nunca más las he vuelto a usar. Una bomba debe estar por $6,000, $7,000. Entonces no todos tienen la opción de comprar una bomba. Y para el control, porque siempre que usamos insulina tenemos que controlar la glucosa, tenemos desde el glucómetro simple, ¿no? Y tenemos ya los monitores continuos, ya hay varios aprobados. En la época del COVID se aprobaron varios. Y en Perú tenemos ya monitores también, aquí están viendo de los que usamos en el Instituto Soy Diabético, ¿no? Es fácil, le simplifica la vida al paciente, se colocan y duran 15 días y en el celular están viendo el resultado, y están viendo el perfil, todo eso, y le facilita al paciente saber cómo va. El uso de estos sensores con las bombas ha permitido usar lo que se llama el páncreas artificial, ¿no? Y la conexión del sensor con la bomba permite que la bomba se regule más fácilmente, casi automáticamente. Y siempre que usamos insulina hay que explicar la hipoglicemia, porque ese es el riesgo, ¿no? Y cuando el paciente dice, ¿por qué se me baja? Porque ese es el riesgo. ¿Por qué te chocaste cuando manejando? Porque ese es el riesgo cuando uno maneja. ¿Por qué te cortaste cuando cocinas? Porque ese es el riesgo. Todo tiene un riesgo. No es que la insulina sea mala, sino que ese es el riesgo. Pero ese riesgo se atenúa cuando le explicamos y le decimos, lleva 3 caramelos y si sientes sudor y estas cosas que da la hipoglicemia, pues mídete, y si no tienes para medirte, cómete los caramelos. El problema de nuestra población es cuando uno le dice vas a usar insulina, no quiere. Hay barreras, y barreras a veces difíciles. Y esas barreras se derrotan, se derrumban con educación, con perseverancia y con personas que sepan ayudarnos. A veces el médico no tiene mucha capacidad ni tiempo a veces para convencer al paciente. Entonces nuestro personal que trabaja con nosotros tiene que estar capacitado para tratar de ayudarnos a vencer esas barreras. Nosotros en el instituto tenemos muchas personas que explican todo de insulina. Yo casi no explico porque ya mi gente me ayudaba. Igual cuando trabajaba en el hospital, mi gente me ayudaba. Entonces esas barreras las vencemos con educación, pero esa es una barrera real. Entonces una alternativa, ya en los últimos años apareció el uso de metformina y gliburide, ¿no? Pero y de todas maneras, cuando se usa metformina, si no se alcanzan objetivos, hay que darle insulina. Los lapiceros han simplificado muchas las cosas, pero a veces en las instituciones no dan lapiceros. Dan insulina, pero para que se ponga con jeringa. Entonces hay que también recomendar que usen jeringas con aguja muy fina, porque de todas maneras un hincón duele. El que diga que no, está mintiendo.
Estas son las recomendaciones de ADA recientes de este año, 2025, ¿no? Todas las embarazadas deben controlar la glucosa en ayunas preprandial y postprandial. El objetivo, en ayunas, menos de 95. Una hora después, que no pase de 140. Entre 110 y 140. 2 horas después, que no pase de 120. Entre 100 y 120. Son objetivos bien estrictos, ¿eh? Realmente yo les recomendaba las 2 horas, que no pase de 120. Y cuando se usan los monitores continuo de glucosa, se busca que el rango esté entre 63 y 140. Y el tiempo que debe estar por debajo del rango debe ser menos de 4%. Y menos de 54, menos del 1%. Y el tiempo por encima del rango debe ser menos de 25%. Y ya se plantea, o se entiende mejor, que los niveles de glicosilada deben ser menos de 6% por el recambio de glóbulos rojos que se da en la gestación. Entonces, es mejor que al tratar de alcanzar glicosiladas de menos de 6. Entonces, acá hay un control estricto. Si queremos el éxito de la madre, si queremos el éxito del niño, tenemos que ser estrictos. Y aquí el paciente debe ser, de preferencia, debe ser manejado por un solo médico. O sea, el que asume, ve la primera vez, debe seguirlo hasta el final. Y facilitar, los hospitales deben dar facilidades para ciertas situaciones. Y una de estas situaciones importantes es la diabetes gestacional. Y en cuanto también ADA dice que también hay que darle importancia a la presión, que el objetivo es de 110 a 135/85, y si está más de 140/90 hay que tratar. La hiperglicemia en pacientes con preeclampsia no debe tratarse con metformina y gliburida como fármaco de primera línea. Se recomienda cambio de estilo de vida e insulina. Si se toma metformina, sobre todo en los pacientes que están con síndrome ovario poliquístico, debe suspenderse después del primer trimestre. No se puede usar IECAS, ARAS, en la gestación. Y hasta las estatinas se pueden usar siempre y cuando haya mucho riesgo para la gestación. Acuérdense que ahorita estamos tratando gestantes con diabéticas que inclusive están en diálisis. Yo manejé una persona que se dializaba, una diabética de 35 años, llegó hasta el 8º mes. Entonces, el avance de la medicina se refleja, ¿no? Entonces, en cuanto a conclusiones, la diabetes generada por el embarazo ocurre en el 2 al 20% de todos los embarazos. Sin embargo, no los estamos diagnosticando. Genera un riesgo para la gestante y el feto durante la gestación y después del parto. El problema que tenemos, que habíamos mencionado, que carece de criterios diagnósticos universalmente aceptados. Hay muchos criterios. ¿Y qué es lo que buscamos? Evitar estas consecuencias fetales: la muerte intrauterina, macrosomía, el trauma obstétrico, la hipoglicemia, una diabetes futura. Tratar de evitar hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, policitemia, hipomagnesemia. El niño tiene que ser monitorizado al nacer. Entra una persona con diabetes gestacional a dar a luz, al parto, ya se debe estar avisando al neonatólogo que va a nacer un hijo de madre con diabetes gestacional en alto riesgo de hipoglicemia. Pero a veces por la pena dicen, no, pobrecito, lo voy a pinchar. Hay que pincharlo, porque si no, ¿cómo detectamos la hipoglicemia? Bueno, ya había comentado de esto. Y les quería decir que es un problema frecuente que no se nos está pasando. Entonces hay que plantearle a la autoridad para que se haga un screening obligatorio a todas las gestantes. Y así podemos conocer la realidad de nuestro país. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias a todos. Si habrá alguna pregunta. Bueno, ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Es un tema bastante interesante. Estoy seguro que debe tener alguna que otra pregunta aquí en el auditorio. Doctor. Gracias, James. Doctor Rolando, mis felicitaciones por su ponencia. ¿Cuál es
El riesgo siempre de la paciente que hace diabetes gestacional es la macrosomía principalmente y otros problemas para el feto. ¿Cuál es el riesgo de una diabética que gesta? ¿Y cuál es el cuidado que deberían, o cuál es su nivel de glicosilada que debería tener idealmente esta paciente diabética tipo 2 que desea gestar? Porque en la diabetes gestacional es otra presentación diferente, ¿no? Sí, una persona diabética que desee gestar, es importante que sea preparada, debe salir embarazada de preferencia con una glicosilada de menos de 6.5, porque si no va a tener alto riesgo de que, que el embrión tenga malformaciones congénitas y el feto nazca con malformaciones congénitas y puede inclusive terminar un aborto. Entonces, hay que educar. En otros sitios ya se da educación a estas personas para prepararlas para el embarazo. Yo recuerdo que yo veía una diabética tipo 1 muchos años y tenía ya una glicosilada de 6, se preparó mucho porque le hicieron fotocoagulación láser y me atreví a sugerirle a casa a la señora a que se embarazara. Le digo, ya es tu momento, 23, 25 años. Y salió gestando y su mamá casi me mata porque le hizo una preeclampsia que tuvimos que derivarla a Chiclayo. Tú tienes la culpa porque tú le dijiste que se embarazara. Pero era el momento. Ahora la señora cuando me ve contenta con su nieta, pero en ese momento... Pero es que son los riesgos. Si la preeclampsia en la que estás en diabetes pregestacional o gestacional es alta, por eso ya se recomienda usar en las personas de riesgo ASA 81, aspirina 81 para reducir el riesgo de la preeclampsia. Pero sí, deben ser educadas y tratar de tener una glicosilada baja antes de salir embarazada. Estamos viendo pacientes jóvenes en edad reproductiva, 30, 40 años, que tienen prediabetes y que están tomando muchas de ellas metformina. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que le deberíamos dar a esta paciente? Porque en cualquier momento va a gestar. Primero, en cuanto a su nivel de control, a que baje de peso, pero sobre todo al tratamiento. Por ejemplo, ¿qué haríamos en una paciente con prediabetes que gesta? ¿Mantiene la metformina? ¿Quitamos metformina? ¿Damos insulina? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo con metformina casi no tengo mucha experiencia. Casi todos los pacientes que yo veía con prediabetes, con diabetes pregestacional o con diabetes gestacional manejaba con insulina. Metformina sí se recomienda, sí se autoriza, pero siempre hay que avisarle a la gestante que la metformina sí pasa la barrera placentaria, ¿no? Entonces hay que decirle, señora, si usted quiere seguir, no quiere usar insulina, le puedo dejar la metformina, pero ojo, esto sí pasa la barrera placentaria. Todavía no hay un estudio que diga que no va a dar ningún riesgo. Entonces, si la paciente acepta seguir tomando la metformina, se le puede dejar. Sobre todo en el primer trimestre se puede usar, pero siempre avisando. Esa es la recomendación, sobre todo en las últimas que acaba de dar el 2025, reitera que se le debe avisar a la gestante. Sí, felicitaciones, doctor Rolando, por la brillante exposición. Yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario es de que escucho reiteradamente que se refiere al primer nivel, no hacer esto en el primer nivel. Pero ojo que un consultorio médico privado es primer nivel de atención, es un 1-2. Un policlínico de 12 horas con 20, 30 consultorios es primer nivel de atención, es un 1-2, es un 1-3. Y el que atiende 24 horas también el primer nivel de atención es un 1-4. Entonces sería mejor referirse a la especialidad o al expertise de los profesionales que atienden. Y mi pregunta iba en el sentido de, alguna vez se usó
la fructosamina para control. ¿Qué comentario le merece este tipo de control para las gestantes con diabetes? Bueno, no tengo experiencia ni conocimiento sobre la fructosamina. Y en cuanto a mi comentario fue que si lo diagnostican en un centro de primer nivel, 1, 2, esa paciente sí, hecho el diagnóstico de diabetes gestacional, si le hicieron en ese nivel, debe pasar a un centro de mayor nivel y donde debe seguir toda su gestación, porque no son pacientes con una gestación simple, son pacientes de riesgo. Entonces es importante que la vea el ginecólogo, la siga toda su gestación y también el endocrinólogo. Ese fue el comentario. Muy bien, si hubiera alguna pregunta más en el auditorio. Doctor Rolando, solamente una para terminar este bloque. Hablaba usted de los valores de glucosa que deberíamos tener en los pacientes gestantes, que son más estrictos de los pacientes que comúnmente no están gestando. Cuando una paciente gestante se hospitaliza, ¿cuál es el valor de glucosa que debemos mantener durante hospitalización? Lo ideal es que si está internada, sigue siendo gestante. Entonces el objetivo es el mismo. Y yo generalmente acostumbro a los pacientes a que midan a las 2 horas que no pase 120. Pero sí internada también tiene que mantenerse el mismo ritmo de control varias veces. Antes de desayuno, 2 horas después de desayuno, antes de almuerzo, 2 horas después de almuerzo, antes de cena, 2 horas después de cena y al acostarse. Y hay que hacerle comprender que si bien es incómodo, porque la paciente va a reclamar, decir ya no tengo dedos, ¿no? Va a decir ya no me tengo dedos, hay que explicarle, pues hay que decirle es por tu bien y por el de tu niño. Y eso sí la motiva, porque la gestante sí se motiva bastante por su niño. Muy bien, agradecemos al doctor Rolando Vargas con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a hacerle entrega, doctor Rolando, de parte de la Sociedad Peruana de Endocrinología, le hacemos entrega del certificado y un presente para usted, agradeciéndole su participación. Un fuerte aplauso, por favor.